El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de conducirse dado por la práctica o la experiencia previa. A lo largo de los años, diversos teóricos han tratado de explicar cómo este proceso se logra o se potencializa. Cada teoría contiene definiciones, elementos y estrategias propias de la teoría que lo está tratando de explicar. El psicólogo suizo Jean Piaget desarrolló una teoría psicológica que más tarde sería el parteaguas para la construcción de todas las teorías que hoy denominamos constructivistas. El constructivismo define el aprendizaje como una construcción individual del conocimiento. Esta construcción se da a partir de los intereses y el descubrimiento de las demandas que el entorno realiza al individuo para que se pueda adaptar de la mejor manera. El aprendizaje sería entonces un acompañamiento en donde el docente incita a que el alumno descubra cuáles son estos intereses y cuáles son las demandas que le están realizando para que se pueda adaptar de la mejor manera. Uno de los elementos centrales también es que el docente debe propiciar los entornos adecuados del aprendizaje. Después de la teoría de Jean Piaget, diversos teóricos retoman, modifican o enfatizan diferentes elementos, dando lugar a una subclasificación dentro de las teorías constructivistas. Entonces, el constructivismo psicogenético piagetiano sería como la raíz. Después, algunos teóricos retoman elementos y desarrollan el constructivismo cognitivo, subdividido a su vez por la teoría de la asimilación, la teoría de los esquemas y la teoría del aprendizaje estratégico. Después está el constructivismo social o sociocultural y el constructivismo radical y el construccionismo social. Para entender y diferenciar todas estas teorías presentamos la siguiente matriz de clasificación. Esta información es retomada del capítulo Los constructivismos y sus implicaciones para la educación de Gerardo Hernández Rojas. Aquí agregamos la referencia bibliográfica. Bueno, este autor plantea 4 elementos para poder dividir y clasificar estas teorías constructivistas. Una es el foco central explicativo, que es en dónde se centra las cualidades para desarrollar un aprendizaje, en elementos internos que son el endógeno o el exógeno, que serían en elementos del contexto donde se desarrolla. La vinculación con los supuestos realistas, que es el acercamiento epistemológico ante una realidad. La procedencia, es decir, en dónde o a partir de qué se origina esta teoría del aprendizaje, y el papel otorgado al sujeto. Es decir, el reconstructivista define que la responsabilidad recae meramente en el sujeto implicado en el proceso de aprendizaje. El preconstructivista dice que sí tiene importancia la realidad y el contexto, pero también le da mayor peso a las cuestiones individuales. Y el co-constructivista menciona que el aprendizaje es de labor compartida, pero generalmente se da en situaciones colectivas. Entonces, el constructivismo psicogenético de Jean Piaget sería de factores endógenos, con un realismo crítico, desarrollado a partir de una teoría del desarrollo psicológico, y sería reconstructivista. Los constructivismos cognitivos, en las 3 teorías que desarrolla, son de factores endógenos, con un realismo ingenuo, a partir de teorías del aprendizaje desarrolladas como tal, y serían preconstructivistas. El constructivismo sociocultural o social se basa en factores exógenos, es decir, del medio en donde se desarrolla, con un realismo ingenuo, igual que los cognitivos. Se desarrolla como una teoría del desarrollo psicológico, al igual que Jean Piaget, y es co-constructivista, es decir, aquí sí enfatiza la importancia del medio social. Y por último, el constructivismo radical o el construccionismo social también se basa en factores endógenos, pero es de un antirrealismo extremo, con raíces epistemológicas, y al igual que el psicogenético, también es reconstructivista. Bueno, es indudable que todo aquel que forme parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje debe de conocer y tratar de aplicar todos estos postulados teóricos. En México, el nuevo modelo educativo centra al estudiante como la raíz de todo el diseño de actividades y de todo el aprendizaje que queremos lograr, dejando a un lado los postulados conductistas antiguos, en donde se creía que el docente era el poseedor del conocimiento y únicamente lo transmitía. Ahora todo debe de ir encaminado y diseñado para que el alumno construya sus propios conocimientos, y el docente sería como una guía. El docente debe de desarrollar en los alumnos entonces un pensamiento crítico reflexivo, pero también debe de procurar que él mismo desarrolle estas habilidades.
La educación en México aún debe de enfrentarse a muchos desafíos para lograr la calidad educativa que quiere. Entonces, por otro lado, sabemos que la realidad educativa a veces obstaculiza que todos estos postulados se logren o que nosotros podamos aplicar muchos de estos principios teóricos. Sin embargo, no por eso estamos exentos de tratar de mejorar siempre nuestras prácticas educativas al estar obligados a capacitarnos, a continuar nuestra investigación y a mejorar sobre todo la práctica docente. Nosotros ahora estamos en el proceso de enseñanza, pero siempre estuvimos y siempre debemos estar al pendiente de que nuestros procesos de aprendizaje también se den y también se logren.